Aún hay miles de millones de personas que se preguntan, ¿realmente existen los extraterrestres? Y si es así, ¿por qué no se manifiestan abiertamente? Sin embargo, podemos ver que desde la antigüedad y hasta nuestros días hay una fuerte actividad de seres extraterrestres entre nosotros, empezando desde las antiguas culturas mesopotámicas como Anunnakis, luego en la cultura hebrea como ángeles, y en nuestros días no solo abiertamente a través de los frecuentes avistamientos de ovnis y sus tripulantes, sino también a través del llamado que estos hacen como ángeles o santos a los supuestos escogidos o elegidos de Dios para traer en nuestros días un mensaje a la humanidad y fundar nuevas sectas religiosas. A lo largo de la historia y hasta nuestros días, hombres y mujeres en las diferentes culturas y religiones han sido contactados por estos seres galácticos y no precisamente como muchos lo imaginan. En este video estaremos viendo cómo se dan estos contactos con extraterrestres llamados ángeles actualmente, algunas veces de manera abierta y en otras de formas muy sutiles. A través de los contactados, elegidos o escogidos, como querramos llamarles, estas entidades usan técnicas como la sugestión, el control mental y la transmisión de ondas cerebrales para impactarlos, ya sean líderes políticos o religiosos, y de manera casi imperceptible utilizarlos como mediadores en la captación de adeptos, discípulos o seguidores para llevar a cabo sus planes de control, adormecimiento de conciencia y en ocasiones con fines funestos tanto para los llamados elegidos como para los discípulos de la secta. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. Estos extraterrestres se manifiestan sutil pero efectivamente para conseguir sus objetivos, haciéndonos creer que seguimos siendo los dueños y señores de este planeta cuando en realidad ellos controlan y manipulan al ser humano y este sistema. Mientras los hombres creen que tienen libre albedrío, en realidad están controlados, adormecidos e hipnotizados colectivamente. Los mal llamados dioses se presentan hoy en día pública ante los pueblos o grupos de personas y de manera privada e íntima a personas en particular para liderar a través de ellos las masas. Después que estos son sometidos e influenciados psíquicamente a través de ondas cerebrales para que las dirijan bajo el poder de la sugestión, provocando en la mayoría de estos líderes cambios abruptos en sus vidas y personalidades. Este tipo de contactos u operaciones extraterrestres por lo general pasan inadvertidas aún por las personas más cercanas al contactado, porque lo ven como encuentros de Dios que traen nuevas revelaciones y conversiones a las nuevas creencias. El impacto de estos encuentros puede en ocasiones llegar a ser tan fuerte que no puede ser disimulado por parte del escogido, cuando éste es transformado por la carga energética con la que estos seres modifican su psiquis. En otras ocasiones, la presencia y operación de estas entidades en los elegidos es lenta y gradual, dependiendo del objetivo a cumplir y la personalidad del escogido, de tal manera que el cambio en el comportamiento de este no es abrupto y logra disimularse detrás de una vocación de liderazgo, sea político o religioso. Sin embargo, ejecuta su misión paso a paso, controlando las mentes de las masas
o las congregaciones a manera de hipnotismo colectivo, tal como lo vemos en las multitudes que gritan histéricamente, saltan, bailan desenfrenadamente, todo un espectáculo que nos recuerda los antiguos rituales de adoración a los antiguos dioses. Todo lo anterior no es más que una réplica del viejo fenómeno que hemos identificado como apariciones angelicales de santos y vírgenes en muchos lugares estratégicos del planeta, de las cuales los seres humanos hemos sido testigos y cuyo testimonio ha quedado impreso en las historias y literatura de las diferentes culturas y religiones. Cuando sucede este tipo de encuentros con alienígenas disfrazados de santos, se observa un desajuste en la psiquis de los contactados o en el grupo de personas ante quienes aparece esta entidad luminosa. Normalmente en lugares propicios para este tipo de contactos, los cuales detallaremos más adelante. El impacto psíquico en estos se ve reflejado en los adeptos o discípulos que ciegamente como encantados siguen al líder a pesar de las cosas absurdas que hacen y las palabras que lanzan sin sentido común, proclamando que estos son actos y palabras de fe para quienes quieren creer. A través de un discurso elocuente y persuasivo, porque sus cerebros ya están influenciados, terminan en su propio detrimento o en una desgracia, no solo en el líder, sino en el grupo que lidera, llevando en algunos casos a suicidios colectivos y en otros a la manipulación para despojarles de su dinero y bienes. Muchos son los ejemplos que podemos dar al respecto de estas apariciones, desde los más sutiles como San Juan Bosco, San Gregorio, San Antonio, el Padre Pío, Fátima, Lourdes, Moroni y muchos otros, hasta los más graves, los cuales son admitidos y bendecidos por las autoridades eclesiásticas, que no solo tienen certeza de lo real de estas apariciones, sino que además las usan para convencer a los fieles de la verdad de la doctrina que ellos predican. Estos casos con idéntica peculiaridad se dan en todas las religiones en que la humanidad está dividida, como por ejemplo mormones, testigos de Jehová y otras corrientes más, en su mayoría fundadas en el siglo XIX, siglo que pareciera ser fue escogido por estos seres para visitar a diferentes personas escogidas en múltiples lugares del planeta como una invasión de tipo religioso. La mayoría de estos videntes o contactados no solo ven, sino que también oyen, palpan y perciben la presencia de estos seres misteriosos que traen nuevas revelaciones o mensajes supuestamente divinos y que se identifican con diferentes nombres dependiendo de la cultura o el país donde hagan su aparición mediante actos, dones o regalos que la multitud considera milagrosos y que normalmente ocurren luego de que sus escogidos videntes han sido persuadidos para estar en oraciones, ayunos, retirados en el campo, cuevas, montañas o aislados en sus lugares de meditación o somnolientos, ocurriendo cada cierto periodo de tiempo. Con estas especificaciones, los contactados predisponen sus mentes y las sintonizan con la frecuencia de estas entidades, facilitando de esta manera la comunicación. Son experiencias de fuertes choques que impactan la psiquis y las emociones debido al fuerte poder de la manipulación que tienen, que hacen sentir a la persona que lo que están viendo es un ser divino o que se han encontrado con Dios mismo. Ante estados de éxtasis y alteraciones de conciencia, la capacidad de analizar y juzgar mientras son contactados son prácticamente nulas, sin dar lugar a la duda de que lo que tiene frente a sí es un mensajero del mismo Dios, los que los lleva a entregarse debido al estado de trance al que es sometido.
Todo esto, por supuesto, es ignorado por la mayoría de los teólogos y autoridades eclesiásticas, resolviéndolo siempre de la misma manera. Dios se nos está revelando cuando el verdadero conocimiento se encuentra en nuestro interior y en nuestras conciencias, tal como lo afirmará Jesús. Otra característica común que encontramos en estos contactos es que al principio los elegidos se resisten al llamado con todas sus fuerzas, para luego ceder a esta invasión forzada en su mente y emociones. Es decir, supuestamente Dios, como es soberano, acababa siempre por vencer esta resistencia y adueñarse por completo del alma del místico. En realidad, este es el fin y el motivo de todo este fenómeno extraterrestre, la posesión del alma del vidente. En la teología cristiana, cuando esta violación es practicada supuestamente por Dios, se le llama éxtasis. En el proyecto Avatar, creemos que Dios no actúa presionando ni violando la voluntad del ser humano. Todo esto no podemos llamarlo revelación o iluminación, más bien es un acto de dominación del contactado para, a través de este trabajo psíquico-emocional, manejar las multitudes. Es un acto para dominar al hombre y ponerlo a su servicio. Es una auténtica violación de su mente con la que condicionan para que más tarde trabaje en las tareas que ellos le asignarán. Por supuesto, creyendo siempre el hombre que está actuando con una voluntad totalmente libre y en pro de causas nobles, dignas y hasta santas. Con esta actividad, estas entidades captan líderes fanáticos para engañar y esclavizar a tantas personas a través de mensajes del más allá, y ellos afirman que Dios les habló. Normalmente estos mensajes, cuando son oídos por el contactado, procede a escribirlos de una manera automática, sin que la mente sepa qué es lo que la mano está escribiendo. Ante este extraño fenómeno, lo normal es que el sujeto pasivo que experimenta crea que ha sido escogido para que se ofrezca voluntaria y alegremente para hacer su papel de receptor y de mediador. Pero la triste verdad es que está siendo víctima de un abuso y de una indebida intromisión en sus procesos mentales. Otro punto importante a considerar es que al principio de la experiencia, los mensajes que reciben son positivos y amorosos, pero a medida que pasa el tiempo, se van convirtiendo en mensajes de condenación, abuso de autoridad y de retroceso, mas no de elevación y crecimiento, donde a través de palabras proféticas sobre males que vendrán, controlan a los creyentes incautos, quienes finalmente dicen: Dios sabe lo que hace, hay que obedecerle. Una de las cosas que más ata la mente de los que practican la escritura automática o profecía es que normalmente sus predicciones no se cumplen, como lo hemos comprobado en las palabras lanzadas por los reconocidos líderes y profetas. Y cuando esto no sucede, aducen que si no se cumplieron fue porque supuestamente Dios se arrepintió por causa de las oraciones de los creyentes, y así continúa el ciclo de ataduras a la fidelidad al líder. Lo más delatador es que estas profecías importantes suelen referirse a catástrofes. Sin embargo, pese a su reiterado incumplimiento, los receptores de estas profecías seguirán recibiendo mensajes en los que se le explica por qué no se cumplió la predicción y para cuándo se ha pospuesto el cataclismo. Tenemos, por ejemplo, muchas profecías sobre el fin del mundo, el cual ocurriría en el año 1914, luego en 1982, 1999, año 2000 y 2012, con grandes cataclismos, y en ninguno de estos años el mundo se acabó.
Cuando estas entidades se hacen visibles y empiezan a hablar con hombres o mujeres escogidas, y estos son escuchados y sus mensajes son propagados, logran romper la barrera que los separa de nosotros y consiguen manipular nuestra mente y ponerla a su servicio. Y todo esto sin que nos demos cuenta. En realidad llegan aún a más. Han conseguido desde hace ya milenios no solo que nos demos cuenta de su manipulación, sino que las autoridades y poderes constituidos, los cuales están bajo su influencia, callen sutil o violentamente las voces que denuncian esta manipulación, lanzando palabras de condenación. En esta nueva teología modernizada, lo más importante es hacer grupos y constituir adeptos. Y de hecho, todos los videntes contactados o iluminados tienen una enorme facilidad para captar adeptos y para convertirlos a su manera de pensar. Esta es una cualidad muy curiosa y específica de todos estos ungidos escogidos por los mal llamados dioses. Cuando un ser humano tiene un encuentro de este tipo, su psiquis sufre profundas alteraciones, aunque éstas solo son notadas por los que han despertado. Por más que en esta aparición él crea que se le ha aparecido, es Dios mismo, y por más que haya sentido su ser inundado por la presencia divina, esto no es más que una violación psíquica y en ocasiones física, de la cual nosotros no creemos que Dios sea su autor. La alteración más profunda que padece es en su cerebro, y por esto lo escuchamos gritar, saltar, bendecir, maldecir, profetizar con euforia desmedida, y en los peores casos hemos visto cómo algunos suelen terminar sus días desquiciados y otros han decidido quitarse la vida o abandonar por completo a su familia, profesión, solo porque creen que Dios los llamó a su servicio. Si este material es útil para ti, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que seas avisado cuando subamos nuestro próximo video.